Entonces vamos a dar solución al caso clínico que acabamos de discutir y para empezar recordar que el caso clínico se trata de un hombre joven de 30 años de edad cuya enfermedad empieza o se manifiesta con un síndrome de linfadenopatía generalizada. Aquí recordar que la localización de los ganglios cuando ese crecimiento se da en la parte posterior del cuello probablemente es de tipo maligno, entonces es muy importante por eso definir en qué parte del cuello se encuentran estos crecimientos ganglionares. Este paciente se lleva a la biopsia, en la biopsia se encuentran las células de Red Epstein-Barr, que son las que ustedes recuerdan asociado con los cambios que puede producir el virus del Epstein-Barr, y para poder clasificar la enfermedad, esta malignidad hematológica, se hace necesario hacer una imagen corporal de TAC para saber si la enfermedad está comprometiendo la parte del tórax de un solo lado, de los dos lados, por encima del diafragma, y si, por debajo del diafragma también se encuentran hallazgos, motivo por el cual los resultados del TAC inicial para clasificar la enfermedad se clasificó como 4 porque había compromiso arriba y abajo del diafragma, y en ese escenario pues se le dio la clasificación de estado 4. Este paciente recibió varios esquemas de quimioterapia, como ustedes ven aquí, hasta llevarlo a la inmunoterapia con el anticuerpo monoclonal. Cuando estuvo listo para poderse proponer la consolidación con el trasplante de progenitores hematopoyéticos, se hizo esta intervención terapéutica, y en el día más 14, como ya lo habíamos dicho, el paciente presenta fiebre. En ese momento, como estábamos mirando en el cuadro hemático, presentaba visitopenia a expensas de los neutrófilos, de los leucocitos en total y de los diferenciales de neutrófilos, linfocitos, en la hemoglobina, y las plaquetas estaban dentro de rangos normales. Por el enfoque inicial de este paciente con neutropenia y fiebre, pues tiene que hacer un examen físico general, y el hallazgo que llevaba a buscar de pronto la causa de la fiebre eran los hallazgos que se encontraban en el sitio del catéter. Entonces, teniendo estos síntomas y estos signos que se encuentran en el examen físico, se procede a tomar el hemocultivo. El hemocultivo resulta positivo para levaduras, como nos dicen en el laboratorio, a partir del catéter implantable a las 46 horas y del periférico a las 85 y 21 horas. Entonces, adicionalmente, en el enfoque de estos pacientes, además de tomar la sangre para buscar agente causal que esté circulando en sangre, se toman por eso los hemocultivos, pero también se recomienda la toma del TAC de tórax, el TAC de senos paranasales, porque recuerden que además que los pacientes pueden venir en profilaxis antifúngica, pueden tener micosis de brecha. Entonces se toma el TAC de tórax, que fue el que ustedes vieron anotado en la historia, donde se encontraron unos nódulos que ella ya traía, que la persona ya traía, pero que se reconfirman en la nueva TAC de tórax en el momento de la neutropenia febril, y para el momento, como ustedes vieron escrito en el resumen de la historia clínica, todos los galactomalanos habían sido seriados y esa persona estaba recibiendo fluconazol. Entonces, cuando nos llaman, pues bajamos y miramos, porque ya tenía el FilmArray, el hemocultivo PITA, rápidamente se llama al servicio para solicitar que autoricen la prueba del FilmArray. El FilmArray se hace, y como ustedes acabaron de oír, pues fue negativo porque no identificó material genético ni de bacterias ni de los hongos que trae esa prueba. Entonces bajamos al laboratorio, hablamos con microbiología, y eso fue lo que encontramos. Entonces fíjense que aquí tenemos unas cifras ramificadas y unas estructuras que parecen platanitos por ahí independientes, ciertos suelticas que no son propiamente levaduras sino macroconidias. El resultado final de la identificación es que se trata de un fusarium, de la toma que se tomó del catéter implantable y el catéter que se retiró, que también tenía un recuento por técnica de Mackie de menos de 15, pero también se identificó el fusarium, y gracias a que en el instituto pues contamos con la proteómica, con el MALDI-TOF, se pudo identificar la especie y se pudo saber que era un Fusarium oxyospurum que estaba asociado al dispositivo del vascular implantable. Que fue lo que se hizo: se retiró el catéter, se ajustó el tratamiento de anfotericina liposomal y boriconazol, la paciente tuvo éxito del trasplante, injertó de manera adecuada, y en este momento se encuentra en seguimiento de su enfermedad, pero sin manifestaciones clínicas de recaída o de falla o de rechazo al injerto. Entonces, en los próximos minutos lo que quiero repasar es un poquito cuál es la importancia de considerar Fusarium en cáncer, y aquí vamos teniendo como una nueva denominación en la clasificación que se hace de los hongos y particularmente de Fusarium, que ya pasa
el género Fusarium y específicamente del complejo de las especies de Fusarium solani a llamarse Neocosmospora. Entonces, ¿qué vamos a ver en los siguientes minutos? Algunas generalidades, la epidemiología de los factores de riesgo, cómo se hace el diagnóstico clínico desde el laboratorio, cuál es el pronóstico de esta infección fúngica en los pacientes con cáncer, cuál es el tratamiento y finalmente mensajes para la casa. Entonces, como les contaba, dentro de las generalidades con esto de la incursión de las pruebas moleculares, de la parte genómica, de la descripción morfológica, los datos fisiológicos y ecológicos, este género Fusarium de este complejo pasa a tener una denominación que sería el Bicifusarium, y para el caso del el complejo de las especies de Fusarium solani, porque es la causa más frecuente junto con el Oxyospurum para producir infecciones, se ha redenominado como Neocosmospora. O sea que en adelante es posible que nos familiaricemos un poquito más con el término, y entonces ustedes aquí pueden observar cuáles son las especies que componen este complejo del Fusarium solani, en los cuales pues se reemplaza el género de Fusarium por nueva denominación. ¿Qué tenemos que contar de Fusarium? Que Fusarium puede ser colonizante de cualquier ser vivo en la naturaleza, tanto de las plantas, los animales como los hombres, que se describen múltiples cantidades de especies, y que para diferenciar un Fusarium que sea colonizante de un Fusarium que produce patogenicidad desde el punto de vista, digamos, macroscópico, pues no hay diferencia. Y recordar que es muy importante este hongo en la parte de las enfermedades para las plantas, que pueden tener no solamente importancia desde el punto de vista científico, sino también económico, y eso nos recuerda que entre el año 2019 y 2021, en los departamentos que son productores de banano en Colombia, en La Guajira y en Magdalena, hubo necesidad de tener en cuarentena esta cantidad de superficie terrestre debido a que hubo un brote de Fusarium, este Fusarium R4T, que atacaba las plantaciones de banano y obviamente tenía que ver directamente sobre la producción de esta fruta. Y para eso pues ya tienen mapas generales de cómo se comporta el Fusarium en la parte de las plantaciones y de la producción de alimentos, digamos, los impactos económicos, el impacto económico que puede tener este hongo en estas producciones de estas plantas. ¿Qué se sabe del Fusarium? Realmente, digamos que se ha venido conociendo como a partir de ese nuevo siglo. Ustedes ven en esta tabla como la línea de tiempo de lo que ha sucedido en la información de Fusarium. En este momento se considera como una infección emergente en humanos, como una micosis oportunista, y recordar que pertenece al grupo de las hialoifomicosis porque es un hongo hialino, filamentoso y tabicado. Estas observaciones ustedes ven que lleva a la cabeza tal vez Brasil, que es de los países latinoamericanos que más tiene información sobre este problema, y aquí vemos cómo se empieza a contar que Fusarium puede ser colonizante, que tiene mutaciones genéticas que dificultan el tratamiento, que cómo se produce la fisiopatología, cómo invade las mucosas, cómo los puntos de entrada del Fusarium puede ser secundario a infecciones en piel, a traumas, a la ingesta o a adquirir el hongo, la conidia, por vía respiratoria. También es importante que las publicaciones ya empiezan a contar que Fusarium produce una alta mortalidad, y que dadas sus características y el estudio de este hongo por técnicas moleculares, también ya se saben los mecanismos de resistencia y cómo diferentes especies de los Fusarium que producen enfermedad en el hombre pues pueden ser naturalmente resistentes al armamentario terapéutico que tenemos ahorita para el tratamiento de este tipo de infecciones. ¿Qué sabemos de la epidemiología? Que más o menos 2 millones de personas al año pueden tener infecciones fúngicas invasoras. De las 1.9, casi 2 millones de personas, la mortalidad sobrepasa el 80%, y que los gérmenes o los hongos que más frecuentemente producen estas infecciones y están relacionados con mortalidad son Candida, Cryptococcus y Aspergillus. De ahí su interés en encontrar nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas para su tratamiento. De fusariosis que conocemos, que no tenemos incidencia desconocida, que se ha visto que pueden llegar hasta 6 casos por 1.000 pacientes trasplantados de órgano sólido que pueden desarrollar esta complicación. Y mirando un centro que trabaja con pacientes con cáncer, es un centro de referencia a nivel internacional. En un periodo de 11 años, ellos pudieron informar 44 casos de fusariosis, entre todos digamos, lo que tienen de
de información. Y en relación con lo que acababa de contar el profesor Jorge Cortés, este fue el fruto de un trabajo de grado de Luz Alejandra Vargas Espíndola, que está publicado en Journal of Fungi. Este año los invitamos a que lo consulten. Fue un estudio que fue de varios centros oncológicos, fueron 5 centros oncológicos en Bogotá. Aquí están otros colegas como el profesor Jorge Cortés, el profesor Carlos Álvarez, estuvo participando de otras instituciones, María José López, Javier Garzón, y en conjunto pudimos como identificar estas 105 fungemias en 105 pacientes en este lapso de tiempo de 8 años, y como bien decía el profesor Jorge Cortés, como eran solo malignidades hematológicas, la que más encontramos fueron las leucemias, pero también hubo pacientes que con el linfoma y con mieloma múltiple pueden desarrollar estas infecciones fúngicas invasoras. Dentro de las, digamos, las cándidas más frecuentes, sigue siendo tropicales en este escenario de malignidades hematológicas, porque recuerden que estamos hablando de pacientes con leucemias agudas. Entonces, tropicalis en cáncer hematológico va a la cabeza, pero si bien esta lista, más del 80% corresponde a cándida y otras especies de cándida, y por aquí aparecen otras levaduras que ustedes mencionaron, y aparece Fusarium, que solamente tuvimos para este evento, de esta recolección retrospectiva de la información, de 2 pacientes. Y gracias a eso, pues tuvimos el interés de hacer una publicación de serie de casos que acaban de aceptarnos en Biomédica, y los invitamos para que lo revisen. Ahí también nos unimos con otros colegas como el profesor Carlos Humberto Saavedra, la doctora Erika Paola Vergara, la doctora María José López, y logramos identificar o sumar una serie de pacientes con estos 2 que vieron en la tabla de Fusarium, una serie de 13 pacientes en 11 años, 13 pacientes en 9 años. Los que ustedes ven identificados aquí en rojito fueron los que lamentablemente fallecieron. Fallecen más del 80%, más del 60%, 8 de 13 pacientes fallecieron. Ustedes pueden observar aquí en la tabla que las edades son realmente de personas jóvenes, y que la malignidad hematológica más frecuente son las leucemias agudas. Algunas están en progresión, en recaída o refractaria. Solamente hay un paciente que está post-trasplante, que es el paciente que acabamos de presentar del caso clínico, y aquí vamos viendo que los factores de riesgo más importantes es la neutropenia. Ustedes ven que los pacientes que tienen malignidad hematológica o están post-trasplantados generalmente tienen un recuento de neutrófilos que está por debajo de 100, lo que hace que tengan una neutropenia grave. Y adicionalmente, teniendo en cuenta el tiempo en el que se hizo la identificación del Fusarium en el laboratorio, pues algunos pudieron tener el conocimiento de la especie cuando tenemos a la mano la posibilidad de tener el mal de TOF. Entonces, solamente en estos 4 pacientes que tuvieron la fusariosis pudimos identificar la especie, y más adelante vamos a saber cuál es la importancia de tener identificada la especie de Fusarium en estos pacientes. Dentro de los factores de riesgo, que podemos decir que tiene una distribución que es geográfica, que la frecuencia también depende de la situación geográfica. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, esta infección fúngica invasora solo se informa entre el 3 al 5%, mientras que en Brasil, que es como el país latinoamericano que más ha informado, en los pacientes que tienen malignidades hematológicas o malignidades en general, pueden alcanzar una frecuencia casi que va al 40%. Las especies también varían geográficamente. Entonces aquí hay un ejemplo como esta especie, que es del Fusarium fugicuri, es más frecuente en Europa, mientras que aquí en Brasil se han identificado lo mismo que en nosotros, más solani que cualquier otra especie de Fusarium. Entonces, estas especies también, como ya se ha visto en otros hongos, también son dependientes de la situación geográfica. ¿En qué pacientes ocurre con mayor frecuencia? Los pacientes que tienen malignidad hematológica, que tienen neutropenia, posquimioterapia prolongada, muy particularmente pensarlo siempre en los pacientes que tienen leucemias agudas y en los pacientes que están post-trasplante de progenitores hematopoyéticos. No hay que olvidar la inmunodeficiencia de linfocitos T, que también favorece la posibilidad del desarrollo de la infección por Fusarium. Esta mortalidad es muy amplia, muy grande. Como ustedes vieron, nosotros estamos en esa serie entre lo que reporta la literatura. En los 13 casos, 8 de los 13 pacientes, lamentablemente, a pesar del tratamiento que se les dio, fallecieron, y la mortalidad que se describe en general en la literatura es entre el 60 y el 80%, con un agravante, y es que algunas especies
de Fusarium son naturalmente resistentes a los antifúngicos disponibles. Por eso es muy importante empezar a trabajar cómo conocemos no solamente el género, sino también la especie. Y este que es un estudio en el cual se identifican cuáles son los factores de riesgo en general para los pacientes que pueden desarrollar infecciones fúngicas invasivas en pacientes con leucemia, pues vuelve a cantar el no tener neutrófilos, el haber tenido tratamiento con corticoides, en tener un trasplante mayor el halogénico que el autólogo, en el tipo de trasplante que se haga también es importante saber que tienen más riesgo para desarrollar este tipo de infecciones y que esta infección se puede presentar como una micosis de brecha a pesar que el paciente esté tomando profilaxis, como mencionaban en la reunión, posaconazol, voriconazol o isavuconazol, cualquiera de estos medicamentos que se estén colocando como profilaxis porque el paciente así lo requiere, puede ser una de las factores que influyan para que se presente la fusariosis, para que se presente el fusarium. Entonces, ¿cómo el fusarium puede entrar a través del medio ambiente al hospedero? Pues puede entrar por vía respiratoria, puede entrar por vía digestiva, puede entrar por trauma, solamente tener una herida quirúrgica o tener lesiones en piel y tejidos blandos. ¿En qué pacientes es muy susceptible que ese fusarium una vez entre y colonice a la persona pueda diseminarse? Cuando hay compromiso de la inmunidad natural y de la inmunidad adquirida y dependiendo también de la citotoxicidad en el caso de la quimioterapia a la que se somete el paciente. ¿Cuándo son los pacientes o cuáles son los pacientes que tienen más riesgo? Aquellos que tienen neutropenia que vaya más de 15 días, pero también se ha podido identificar en pacientes que tienen neutropenia de más larga duración. Si sucede esto y hay compromiso del sistema inmune tanto natural como adquirido, pues probablemente el sistema inmune no es capaz de neutralizar la presencia del hongo en el organismo y hace que se produzca la diseminación y la enfermedad sistémica. Manifestaciones clínicas, tal vez estamos más acostumbrados, hemos oído de manera más frecuente que el fusarium se relaciona con las queratitis, más con los pacientes, personas que usan lentes de contacto o con las onicomicosis, pero también pueden haber otras manifestaciones clínicas en pacientes inmunocompetentes con enfermedad cutánea localizada como esta celulitis o en pacientes que tengan micetoma, como en el ejemplo de estas dos gráficas, o pacientes que tengan celulitis periungueal, que en el caso del paciente inmunosuprimido, esta puede ser la entrada del hongo para que se disemine de manera sistémica. En los pacientes inmunosuprimidos están toda esta variación de manifestaciones que se pueden presentar. Importante recordar que fusarium, además de encontrarse en hemocultivos, se disemina muy fácilmente a la piel y tiene una manifestación que es polimorfa. Aquí, por ejemplo, vemos lesiones que son nodulares, eritematosas, algunas tienen costra. Aquí podemos observar lesiones que son papulonodulares, que este paciente tenía diseminado toda su superficie corporal con estas lesiones. Esto es muy importante siempre que vamos a ver un paciente que tenga una enfermedad como las malignidades hematológicas, que esté neutropénico, que tenga fiebre, siempre recordar los pies, el grueso artejo es muy importante, mirar que no tenga celulitis, que no tenga infección periungueal, porque esta es la puerta de entrada. Pacientes con manifestaciones aquí como una endoftalmitis únicamente unilateral y este paciente que tenía unas lesiones polimorfas, que tenía desde máculas, pápulas, placas y que algunas de esas lesiones estaban, como ustedes ven aquí, necrosadas en el centro o solamente la presencia de estos nódulos. Este paciente tenía un nódulo inflamatorio igual que este nódulo que ustedes ven acá, que podrían hacer sospechar en un paciente con neutropenia grave y profunda y prolongada la presencia de este hongo. Desde los años finales de los 90 la gente se preguntaba, venga, si el paciente tiene la opción de una vez haber sido trasplantado, de desarrollar infecciones fúngicas, y puede ser Aspergillus o puede ser Fusarium, ¿por qué no miramos cuáles son las cosas que los asemejan y cuáles son las cosas que los diferencian? Entonces, dentro de las, digamos, semejanzas que pueden tener estas dos infecciones, Aspergillus y Fusarium, podemos decir que los dos pueden entrar por vía respiratoria y en ese escenario pueden comprometer el pulmón. Si tomamos una muestra de algún tejido, es posible que el patólogo nos diga que ve invasión vascular y que las cifras se dividen de forma aguda.
y el resultado es que pueden tener los dos alta mortalidad y pueden tener recaídas y puede tener una ocurrencia bimodal en el escenario de las etapas post-trasplante que ustedes oyeron mencionar durante la presentación y la discusión del caso, que hace que sean diferentes. En el caso de Fusarium, recordar que los hemocultivos son positivos hasta entre el 50 al 70%. El Fusarium, como vimos en la diapositiva anterior, generalmente se disemina a piel y que, dado sus características propias, puede tener resistencia natural a muchos de los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de esas infecciones micóticas. Entonces, el doctor Nucci en esta publicación se hace la misma pregunta y él toma 36 pacientes que tienen aspergilosis invasiva y 26 pacientes que tienen fusariosis invasiva y dice, venga, miramos qué es lo que identifica más a los unos que a los otros. Pareciera ser que el paciente que tiene fusariosis tiene más fiebre. Pareciera ser que el paciente que tiene aspergilosis puede tener un poco más de compromiso pulmonar. La metástasis a nivel bueno, ¿a dónde se puede buscar el hongo? El hongo generalmente, si es aspergillus, los hemocultivos nos van a dar negativos, pero fíjense cómo los hemocultivos en fusariosis pueden ser positivos. Y si tenemos el cultivo de la histopatología de piel, pues también es algo que nos puede ayudar. En general, si uno hace el ejercicio de utilizar la clasificación de Lehorti-Singh, en la aspergilosis invasiva casi que queda siempre como posible o probable, pero en cambio la fusariosis sí queda con mayor frecuencia probada porque se puede identificar el hongo fácilmente a través de los hemocultivos o, en el caso de las lesiones de piel, la biopsia que se debe tomar para estudio histopatológico y para estudio microbiológico. En resumen, entonces, aspergilosis y fusariosis comparten el mismo escenario epidemiológico, la misma fisiopatología. Aspergilosis parece que tiene más compromiso de vías respiratorias, por eso se encuentran hallazgos en las tomografías, y mientras que la fusariosis se caracteriza porque puede tener más fiebre y tiene metástasis a nivel de piel. Los hemocultivos, como ustedes vieron, ya desde finales del 90 positivos en más del 50%, 50-70% para Fusarium, y en algunos casos las biomarcadores como el 1,3 beta-glucano y el galactomannan podrían ser de ayuda. El diagnóstico de laboratorio, teniendo la muestra sea de sangre o de lesiones de la piel, pues se lleva al laboratorio a los medios de cultivo en los cuales se favorece el crecimiento del hongo a una temperatura de 25-28 grados centígrados, que es importante, que crece rápido y que la luz ultravioleta favorece como su crecimiento y su esporulación. También hay que hacer o echar mano de la histología y de otros biomarcadores, como estaba comentando, el 1,3 beta-glucano y el galactomannan, siendo de pronto un poquito más sensible para los casos de las fusariosis diseminadas el uso del 1,3 beta-glucano, que no es específico, pero sí nos puede decir que podemos tener una infección fúngica invasora en desarrollo. En el laboratorio, y esto es de nuestro pecunio, es la muestra del hemocultivo, ¿cierto?, del paciente. Entonces ustedes ven aquí que se hace el GRAM, y en el GRAM lo que se ve son las IFA aceptadas, pero por ustedes por aquí ven estructuras que tal vez las denominaron levaduras, pero pues fue incorrectamente denominada porque lo que estamos viendo es una macroconidia. Se pasa a los medios de cultivo. Ese medio de cultivo, como ya dijimos, puede ser el agar saburó sin cicloheximida, también puede ser agar papa destrosa o agar nutriente sintético, con una temperatura habitual en la cual los hongos pueden crecer in vitro, que es de 25-28 grados centígrados. Se obtiene el cultivo, las colonias son blancas, algodonosas, pueden ser de color diferente dependiendo de la especie, pueden ser blancas, cremosas, rosadas, púrpuras, depende de la especie. Y una vez se toma la muestra de este cultivo y se hace la tinción con azul de lactofenol, pues se pueden ver la estructura de la macroconidia del hongo fácilmente. Afortunadamente, pues como ya les contaba, el tener la proteómica disponible en los laboratorios clínicos permite llegar hasta la especie. Este fue el caso de los pacientes que hemos visto, algunos de los pacientes que se publican en la revista de biomédica, en la serie que les conté, que se puede conocer la especie. Gracias a eso, en el paciente que se presentó, pudimos conocer el género y la especie del Fusarium que estaba causando la infección fúngica invasora. Recordar que, como ya dijimos, Fusarium es aprófito del suelo de numerosas plantas
y como fitopatógeno pues causa importante impacto económico en las poblaciones, como veíamos cuando el Fusarium compromete las producciones de banano, específicamente la experiencia que tenemos en Colombia. Y cuando el paciente está inmunosuprimido, tiene neutropenia, tiene fiebre, es menester llamar al dermatólogo, al colega de dermatología para que nos ayude con la biopsia. La biopsia, pues el patólogo la interpreta, y aquí lo que vemos es el ejemplo de uno de nuestros pacientes de la serie publicada, donde podemos ver que se ven las estructuras, las hifas ramificadas al interior de los vasos, que eso es muy importante, al interior de los vasos, en la coloración de Gomori, mientras que en hematoxilina eosina pues no se ve tanta reacción inflamatoria. Y los biomarcadores es para saber la importancia o la utilidad más bien del 1,3 beta de glucano para el diagnóstico de fusariosis invasiva. Ustedes ven aquí que en los pacientes hematológicos la sensibilidad es del 75%, si tienen neutropenia es casi del 80%, y si tienen fugemia es casi el 81%. Digamos que podría ser una alternativa para considerar este biomarcador dentro de los hallazgos positivos para llegar al diagnóstico de fusariosis diseminada. En cuanto al diagnóstico, que de nuevo, pues todas las técnicas de PCR múltiple, pero que están dirigidas casi que específicamente a buscar las especies que son resistentes de Candida aspergillus y Fusarium, y esta que parece novedosa, que es esta plataforma Eplex System, que lo que hace es que es una plataforma automatizada para analizar los hemocultivos positivos, combina pues el microfluido, la PCR, las técnicas de detección por electroquímica, todo en uno, y es capaz de identificar los hongos que ustedes ven inscritos en la diapositiva y el Fusarium incluido. ¿Qué es lo que dice las recomendaciones internacionales para cuando estemos ante la sospecha de un paciente con Fusarium? Que siempre debemos buscar hacer, pues, obviamente, la microscopía directa, porque con la microscopía directa podemos describir la morfología de la estructura, y en este caso las macroconidias, y de las macroconidias hacer el cultivo en los medios de cultivo que ya dijimos, en la medida que podamos, pues hacer la patología para mirar también los cambios y poder mirar el hongo en estos especímenes. En el caso que haya un brote, pues se requiere hacer la búsqueda a nivel ambiental, y porque Fusarium, igual que otros hongos, pueden entrar por la vía aérea y comprometer tanto senos paranasales como pulmón, pues también se requiere el uso o el apoyo de las imágenes diagnósticas con TAC de tórax y de senos paranasales. ¿Cuál es el pronóstico de esa enfermedad? Es bueno cuando la enfermedad está localizada y el paciente es inmunocompetente. Cuando está diseminada, ustedes ven que la mortalidad de 3 meses es mayor del 50%, y los factores pronósticos favorables para poder controlar la infección es la resolución de la neutropenia con este OR protector, lo mismo que tener la enfermedad localizada. Si el paciente está desnutrido, tiene fungemia o está hospitalizado de UCI, su pronóstico es mucho más reservado y puede tener como un desenlace fatal. ¿Qué hacemos en los pacientes que tienen neutropenia febril prolongada, que ya tienen antibiótico, que siguen con fiebre, que están con la profilaxis antifúlica y así todo, el paciente hace fiebre? Pues hay que hacer primero el examen físico, tratar de buscar un sitio que nos oriente cómo dirigimos la búsqueda a través del laboratorio de la imagen, que explique ese hallazgo anormal. Y adicionalmente, como ya lo vieron, pues pedir las imágenes, y si es posible tener los biomarcadores, pedirlos para interpretarlos. Al pedir la imagen, pues si tenemos hallazgos positivos en esas imágenes, probablemente nos ayudarán a pensar en si tenemos infecciones de brecha o micosis de brecha. Entonces ahí tendríamos que considerar algunos hongos para tener en cuenta, pero si tenemos hallazgos como lo hacen algunos de los pacientes que tienen fusariosis de compromiso de la piel, hay que llamar al colega de dermatología, hacer la biopsia y mandar la patología. En ese caso, dependiendo pues del estado general del paciente y si tenemos lesiones en piel, se toma la biopsia y se toman los hemocultivos. ¿Y qué sería lo que tendríamos que hacer? Mirar si tenemos que quitar un cuerpo extraño y si tenemos que cambiar el antibiótico. En algunas series se prefiere hacer el tratamiento combinado por aquello que les cuento, que hay algunas especies de Fusarium que naturalmente son resistentes a los azoles. Y digamos que in vitro ya están dando como resultados positivos el uso de la combinación de terbinafina con azoles, parece tener éxito en algunas especies de Fusarium.
Porque es importante conocer la especie, porque ustedes ven aquí los complejos de Fusarium que pueden causar enfermedad en el hombre y cómo cada uno de esos complejos tiene diferentes especies. Y esas especies además tienen diferentes comportamientos in vitro para ser susceptibles o no a los azoles. Entonces, por ejemplo, aquí quise resaltar el Fusarium oxysporum, que fue el que identificamos en la paciente para recordar que en este caso la MIC para fotericina B va entre 0.5 y 2, mientras que para los azoles ustedes ven que los rangos de susceptibilidad son variables. ¿Qué se sabe de los mecanismos de resistencia que puede hacer el Fusarium? Pues puede hacer lo mismo que hace una bacteria, o sea, tener alteraciones en las bombas de expulsión, tener alteraciones a nivel del sitio blanco de acción de los antifúngicos. Entonces aquí lo que queríamos mostrar es que para el caso de los azoles, el mecanismo de resistencia es que haya cambio de este citocromo o que haya hiperproducción de ese citocromo, o en el caso de las personas que tienen dispositivos que el hongo haga la biopelícula y eso hace que los medicamentos pues no lleguen al sitio donde queremos que actúe, en este caso en el órgano que esté afectado, y por eso es menester retirar estos dispositivos que pueden tener la probabilidad de tener esta biopelícula. En esta tabla pues se puede ver cuáles son los blancos moleculares en los cuales algunas especies de Fusarium demuestran tener resistencia, y ustedes ven que el citocromo 51A, 51B y 51C puede estar involucrado en la presencia de algunos de los azoles que tenemos, por ejemplo, voriconazol, posaconazol, y otros que deben estar en estudio y que están pendientes por salir, amén de otras estructuras que pueden estar también favoreciendo la presencia de la resistencia, como en el caso de la modificación de las miocinas y de las tubulinas. ¿Qué se sabe de tratamiento nuevo para la fusariosis? Aquí tenemos un nuevo medicamento que es el Fosmanogepix, que es una prodroga, el cual a través del sistema de fosfatasas pasa al producto activo, que es el Manogepix, que lo único que va a hacer es actuar aquí a nivel de la pared celular para que el hongo no se pueda fijar a las mucosas y sea como una barrera para que pueda entrar al hospedero. Esta tablita solamente para decirles cómo se está trabajando a nivel de la fabricación o de la síntesis de nuevos medicamentos, tanto quinocandinas como azoles, que están dirigidos casi que la mayoría, fíjense que en verde está para el cubrimiento de Aspergillus y sus especies. Algunas especies de mucor, nada, no tenemos ninguna que nos sirva a los nuevos medicamentos, y para el caso de Fusarium solamente está en verde el Fosmanogepix, que ya tiene algunos casos informados en la literatura de éxito terapéutico, inclusive cuando la fusariosis está a nivel del sistema nervioso central. Para finalizar, entonces, quisiera dejar estos mensajes y es recordar que Fusarium es un hongo que nos acompaña en la naturaleza, que puede ser colonizante en algunas personas, pero en pacientes inmunosuprimidos puede ser una causa grave de enfermedad y puede ser oportunista. Esas manifestaciones clínicas que puede presentar Fusarium depende del sistema inmune del hospedero. Entonces ya recordamos que pueden haber infecciones muy comunes como las queratitis o la onicomicosis, pero en pacientes que son inmunosuprimidos, el tener un trauma o tener una celulitis en el grueso arteo es muy importante tenerlo presente porque puede ser la vía de entrada del hongo. ¿En qué pacientes podemos ver esta infección fúngica invasora que se ha considerado oportunista? Más en los pacientes que tienen malignidades hematológicas como las leucemias agudas, los pacientes sometidos a trasplantes de progenitores hematopoyéticos o los pacientes sometidos a trasplantes de órgano sólido, que alcanza a ser el 87% de causa de infecciones fúngicas invasoras en este tipo de pacientes. ¿En qué factores de riesgo? ¿Qué factores de riesgo debe tener el paciente inmunosuprimido? Tener una neutropenia febril post-quimioterapia prolongada, tener alteraciones funcionales o cuantitativas de los linfocitos T y haber recibido altas dosis de corticoides. Lamentablemente a la fecha, si no se recupera esos neutrófilos, el tener controlada la enfermedad no se alcanza y la mortalidad, como ustedes vieron, sobrepasa el 60%. En fusariosis, ¿qué es muy importante tener en cuenta? Que tienen la presencia o se puede encontrar el hongo más frecuentemente en los hemocultivos
y tienen generalmente manifestaciones metastásicas en la piel, como ustedes vieron, de una manera polimorfa. Entonces siempre hay que pensarlo y acudir a que nos acompañe el dermatólogo y por supuesto el patólogo, el microbiólogo, porque eso es un trabajo en equipo y no es de una sola persona. Como las especies de Fusarium pueden ser resistentes naturalmente a algunos azoles, entonces se prefiere dar el tratamiento combinado. Nosotros utilizamos anfotericina liposomal y voriconazol, por eso es muy importante conocer la especie del hongo. Y como ya lo habíamos manifestado previamente, si los neutrófilos, el sistema inmune del paciente se logra recuperar, ese va a ser el éxito terapéutico y la sobrevida del paciente. Eso era lo que quería contarles y compartir con ustedes esta heliconia que no sé por qué se me asemeja al fusario. Muchas gracias.